de Colosenses. Es la lectura que estamos teniendo, amén, en este mes. Y el tema es, aleluya, el fruto del Espíritu Santo, amén. Así que hablando de esto, es importante que nosotros podamos, aleluya, estar entendiendo y conociendo que lo que el Señor quiere hacer, aleluya, es evidenciar a través de ese fruto, amén, de por quién estamos nosotros siendo gobernados, amén. Es el fruto, amén, en el carácter, es el fruto que manifiesta la persona, hermano, amén, a través de sus acciones y de sus palabras, que demuestra por quién está siendo gobernado. Cuando hablamos, aleluya, de un fruto, amén, que evidencia al árbol, hablamos, hermano, amén, que no hay otra forma, aleluya, de contradecir eso. Es decir, nadie podría contradecir que el árbol que está afuera es un árbol de nanche porque da nanches. ¿Está aquí? O nadie podría decir que el higo no es un higo cuando su fruto son higos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando una persona, hermano, aleluya, ha sido rescatada por Cristo, vive para Cristo, amén, y esa persona, aleluya, tiene comunión con Cristo, aleluya, pues nadie podría de alguna manera sustentar lo contrario. Pero si una persona no vive para Cristo, si una persona no tiene a Cristo, si una persona no ha recibido a Cristo, también, aleluya, sus frutos evidencian que no es alguien que conozca a Cristo. El fruto que genera el Espíritu Santo, hermano, tiene, aleluya, amén, a dar, aleluya, a conocer a la demás población, amén, que ese individuo, que esa iglesia, que ese grupo de personas, amén, están fructificando por causa, aleluya, de la obra del Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo porque el fruto del cual estamos hablando este mes no es el fruto natural que surge de una persona, no es un fruto, aleluya, que tú y yo demos, aleluya, o un fruto que se pueda concebir, aleluya, por el simple hecho de ser. La Biblia explica que cada uno de nosotros en manera sobrenatural fue desarraigado de este mundo. Amén. Y que una vez que fuimos desarraigados, dice que fuimos injertados de forma sobrenatural, aleluya, en ese árbol llamado Jesucristo, para que ahora esa rama que no es natural y es injertada comience a fructificar, aleluya, ya no de la savia del mundo al que pertenecía, sino ahora comience a tener, aleluya, la savia de Cristo, y por esa razón, aleluya, sus frutos puedan ser de forma diferente. Así que una persona que es desarraigada del mundo y colocada en Cristo necesita tener, aleluya, frutos nuevos. En el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. El libro de Juan, capítulo 15, es el Evangelio 1 al 8. ¿Está ahí? Yo soy la vid verdadera, está hablando Jesucristo, así que él está implicándose en este sentido. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, se refiere a nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Toda la gloria es para usted. Toda la gloria le pertenece a usted. Padre, que podamos mirar su palabra, Señor, y ella habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Dios. Que su palabra haga la diferencia en nosotros. Que su palabra nos redarguya, Señor. Que su palabra nos lleve a tomar decisiones correctas. Reciba la gloria, Señor, y ayúdenos a permanecer en usted, mi Dios, para dar fruto, Señor. Ayúdenos a que usted permanezca en nosotros para llevar fruto y su Padre sea glorificado. Toda la gloria le pertenece en Cristo Jesús. Amén. Lo que está haciendo Jesús, hermano, en esta enseñanza es, aleluya, haciéndole saber al hombre, amén, que todo hombre que está, aleluya, ligado a Cristo, que toda persona, aleluya, que tiene comunión con Cristo, tiene que evidenciar un fruto de qué? Proveniente de la comunión que tiene con el Señor de señores. Cuando las personas miramos, aleluya, y vemos, amén, lo que Jesucristo plantea a través de esta analogía, donde dice que Él es ese árbol, Él es esa vid, y nosotros somos esa uva, somos fruto de Él, somos fruto de su compasión, somos fruto de su gracia, somos fruto de su misericordia. Amén. Dice aquí, hermano, y la referencia es muy profunda, porque dice que un pámpano que no lleva fruto será secado y echado en el fuego eterno. Amén. Y cuando hablamos del pámpano en esta escritura, hablamos de las personas. Y cuando una persona no tiene un fruto que venga proveniente de Cristo, hermano, entonces no tiene otro lugar de donde fructificar más que de su carne, según lo explica la escritura. Lo que Cristo está diciendo, hermano, está ligado en el contexto de Juan 14, donde Él ha prometido darnos su espíritu, porque por medio del espíritu es que el pámpano se liga a la vid. Es por medio del Espíritu de Dios, hermano, aleluya, que todo pámpano puede fructificar, no de la forma en lo que lo haría sin el Espíritu, sino ahora tiene que fructificar de la manera que otros vean que el Espíritu de Dios y que la comunión con Dios, hermano, es algo vigente y algo real en cada individuo que profesa la fe del cristianismo. Cuando nosotros, aleluya, caminamos en este mundo sin entender, aleluya, que Jesucristo, aleluya, ha hablado acerca de dar fruto, amén, y tú y yo, aleluya, no concebimos que habla acerca de que el Espíritu Santo que ha mandado que esté en nosotros, que ha mandado que esté dentro de nosotros, es el que obrará para poder glorificar al Padre, porque lo que Cristo está hablando, hermano, tiene un fin, que los frutos glorifiquen al Padre, que nosotros glorifiquemos al Padre. Entonces, si esto lo concatenamos en una manera de enlazarlo como eslabones en una cadena, Cristo, hermano, nos ha ganado y nos transformará para honrar al Padre. Y los que hemos sido ganados, o sea, nosotros, tenemos que fructificar por medio del Espíritu Santo para honrarlo a Él, de tal manera que la cadena de honra no se pierda. Es por ello, aleluya, que en la iglesia cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, hablamos de la evidencia que tiene un hombre natural, caído y débil, aleluya, pero que tiene evidencia de que fue rescatado, perdonado y que le ha sido dado el Espíritu Santo que lo une a Cristo Jesús. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, empezamos a mirar que los frutos tienen que honrar al Padre, no nos son, aleluya, dados, o el Espíritu Santo no fructifica con el fin de que tú y yo seamos glorificados, aleluya, con el fin de que tú y yo seamos los que estemos en lo más alto de esta cadena de gobierno. No es así. Que el fruto que el Espíritu Santo piensa dar a través de nosotros tiene el fin de que nuestra actitud y nuestras palabras glorifiquen a Dios como Cristo Jesús lo ha hecho. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente. Digo pues, está ahí, Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Así que lo que está diciendo esta porción en sus palabras de Pablo en la carta a los Gálatas, dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Del que habla Juan 14, con el que nosotros fuimos bautizados, llenados, sellados. Ese Espíritu, hermano, que podrá hacer, aleluya, que se pueda combatir, aleluya, a la carne. Porque cuando hablamos de esos frutos de fe, de amor, de templanza, de bondad, de misericordia, de paciencia, de benignidad, todo eso, hermano, que el fruto que hace el Espíritu Santo a través de fructificar son las obras, aleluya, que tienen que combatir contra la ira, contra la gritería, contra los deseos, las pasiones, los desórdenes mentales y todo aquello, aleluya, que fructifica en forma de carne. Cuando tú y yo, hermano, no entendemos que el Espíritu Santo nos fue dado para que no hagamos lo que queramos, entonces tú puedes darte cuenta, aleluya, si realmente el Espíritu Santo es quien te gobierna. Porque muchos de nosotros, aleluya, nos gusta tener la presunción de decir que hemos sido bautizados, otros decimos que hemos sido llenados y otros decimos que tenemos el sello del Espíritu Santo, pero lo que debería de evidenciar a cada uno de nosotros que profesamos esta verdad sobre nuestras vidas ¿es el Espíritu el que me está gobernando? ¿Es el Espíritu el que ha prohibido, aleluya, que mi carne siga fructificando? ¿Es el Espíritu Santo, aleluya, quien me pone en contra de todo lo que mi carne quiere? ¿O el que me ha puesto en contra de mi carne y de mis deseos es el pastor? ¿O quien me pone en contra de mis sueños y de mis anhelos es este compañerismo que tiende a la rigidez, que tiende, aleluya, a ser muy cuadrado? Porque muchos de nosotros, hermano, aleluya, estamos, aleluya, como cuando Samuel fue llamado. Cuando él fue llamado, aleluya, él vino, hermano, aleluya, a su mentor y le dijo, dime, ¿qué es lo que quieres? Él no podía ubicar que era la voz de Dios en la que le llamaba. Y muchos de nosotros, aunque hayan pasado meses o años en este lugar, aún no entienden, aleluya, que es Dios quien está buscando a través de su Espíritu Santo gobernarte, ponerte límites y ponerte en contra de tu carne. ¿Estás aquí? Muchos de nosotros estamos confundiendo, aleluya, que la prohibición viene de un hombre, que el límite es establecido por un hombre y que muchas cosas que tienes que dejar de hacer, aleluya, han sido institucionalizadas por una organización llamada iglesia. No, hermano. Todos los que tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo nos redarguya, de que el Espíritu Santo nos haya llenado, todos los que tenemos el privilegio de saber que somos parte de Dios, aleluya, porque el Espíritu ha generado, aleluya, una comunión con el Hijo Jesucristo, todos nosotros podemos comprender, aleluya, que ese Espíritu está buscando que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, porque nuestra carne, hermano, quiere satisfacer sus deseos. Y no hay otra forma, aleluya, de contradecir al deseo. No hay otra forma de contradecir, aleluya, a lo que la mente desea, sino a través del Espíritu Santo. Tu carne no puede aplacar los placeres de tu carne, al menos, hermano, aleluya, que se los cumpla. Y el Espíritu Santo puede detener esos deseos de la carne a través del gobierno, no del cumplimiento del deseo. ¿Está aquí? Así que hablar del fruto del Espíritu es hablar de entender por qué el Señor estaba buscando darnos templanza, por qué el Señor estaba buscando darnos gobierno, por qué el Señor estaba buscando, hermano, aleluya, darnos paciencia. Algunos de nosotros, amén, ni siquiera hemos podido, aleluya, asimilar que ese cambio en algunas áreas de tu vida es el Espíritu Santo fructificando. Algunos lo hemos asimilado, hermano, aleluya, a una bondad personal y propia, a un deseo personal de querer cambiar. Jamás un individuo puede cambiar si no es promovido por el Espíritu Santo. Ningún hombre puede volverse de lo malo a lo bueno, hermano, aleluya, por deseos propios. En el libro de Lucas capítulo 6, ¿me está siguiendo? Así que el Espíritu está para oponerse. Los frutos que da ese Espíritu se oponen a nuestra carne. No hay otra cosa, hermano, aleluya, que pueda detenernos más que el Espíritu Santo. Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los actos y las palabras, hermano, aleluya, son, aleluya, la evidencia de dónde está el hombre fructificando. ¿Quién es, aleluya, el que lo hace, aleluya, fructificar? ¿La carne o el espíritu? Y sí se puede denominar, aleluya, obras buenas porque provienen del espíritu, no del hombre. No se trata, aleluya, de ensalzar, aleluya, al hombre en sus buenas conductas, sino se trata, hermano, aleluya, de exaltar una obra gloriosa y divina del Espíritu Santo, amén, en un hombre caído. Cada uno de nosotros necesitamos comprender, hermano, aleluya, que la evidencia, amén, de que el Espíritu Santo ha estado obrando en cada uno de nosotros son nuestras obras. Que cada uno de nosotros puede testificar de forma personal cómo está obrando, cómo se está moviendo, cómo está actuando. Porque algunos de nosotros, aleluya, podemos ser muy buenos dentro de este grupo de personas y dentro de estas cuatro paredes, hermano. Pero ¿qué hay, aleluya, de la forma en la que está representado nuestro testimonio allá afuera? Algunas personas, hermano, por encima de nuestra bondad, entre comillas, aleluya, nos asimilan más, amén, como personas con ira, nos asimilan más como personas envidiosas, nos pueden asimilar más, hermano, aleluya, como personas, amén, que no están manifestando el fruto del Espíritu Santo. ¿Estás aquí? Así que no es lo que tú y yo solamente digamos, es lo que se manifiesta, porque el árbol por su fruto manifiesta qué es. No hay necesidad de que esté proclamando que sea esto o el otro. Su fruto manifiesta eso. ¿Estás acá? Así que cada uno de nosotros tiene que entender y comprender su necesidad de que esta comunión, ese ligarse a Dios y a Cristo por el Espíritu Santo es sumamente necesario para que sea el Espíritu, hermano, el único que pueda estar obrando y trabajando en contra de los deseos de nuestra carne. No se trata, aleluya, de que tú adoptes un comportamiento, aleluya, basado en leyes, porque lo que leímos en Gálatas 5 dice, no es la ley lo que lo mantiene. Mira, vamos a regresar ahí porque el libro de Gálatas, cuando está hablando de esto, tiene cosas súper importantes e interesantes, amén, que nosotros no podemos dejar pasar. Dice el versículo 18, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sin embargo, ahí mismo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que hasta aquí Pablo está diciendo, no te canses de ser paciente. No te canses de ser bondadoso. Sabes, algunas personas se cansan de la bondad. Muchas personas dicen, ya estoy harto de que me agarren de tonto. Ya estoy harto de que todos crean que soy el menso de la clase o el menso del grupo. Y te cansas y entonces ¿sabes a qué recurres? A tu viejo hombre. ¿Sabes a qué recurres? Al lugar de donde Cristo te sacó. ¿Sabes a qué recurres? Recurres a los frutos que da tu carne, porque quieres mostrar quién eres tú. No estás interesado en mostrar quién es Cristo.
Y la comunión con Dios a través del Espíritu, hermano, y los frutos del Espíritu tratan de mostrar a las personas quién es Cristo y no mostrarles quiénes somos nosotros. De eso ya están convencidos, ya saben quiénes somos. ¿Sí me está entendiendo? Pero el fruto del Espíritu trata de mostrar quién es Cristo. Y si tú hoy te estás cansando de creer porque las cosas no pasan, porque uno de los frutos es la fe, si te has hartado de vivir en esa paz y quieres explotar y quieres ver que o mostrarle a otros que todavía conoces la ira y las malas palabras, todavía en ti está, hermano, un día dejar guardada la paciencia, aleluya, y llenarte de ira y mostrar que todavía vives tú en ti. No, hermano, porque los que hemos sepultado, los que hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido sepultados para vida eterna, amén, y manifestar que Él es nuestro Señor. Así que lo que Pablo está diciéndole en esta carta a los Gálatas es: tienes que fructificar, tiene que verse a Cristo en ti, no te canses de eso. ¿Está acá? ¿Sí está aquí? Versículo 11, vamos a continuar, Efesios 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está diciéndoles Pablo, hermano, no se trata de cumplir en la carne, no se trata de establecer la ley. La circuncisión era una ley que hacía, hermano, que los hombres se circuncidaran, y entonces, hermano, evitaban caer en la gracia y la misericordia y el reconocimiento del Hijo de Dios. Esto es Jesucristo. Así que ellos pensaban que con el simple hecho de hacer ese acto de circuncisión, hermano, ellos ya iban al cielo. Y Pablo dice: no. No, el hombre ya no está sujeto a la ley, ya no está sujeto a esas obras. El hombre ahora está sujeto a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo y a la vida de Cristo, por la cual deberíamos de manifestar que es Cristo nuestro Dios. Y la forma manifestante es el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, contra cuáles cosas no hay ley. Así que si tú y yo hoy estamos más preocupados, hermano, aleluya, por poder mostrar en nuestra carne que somos, entonces un día, dice la Biblia, segarás de ello corrupción. Porque quien siembra de la carne, o sea, quien siembra deseos, ¿qué va a cosechar? Deseos. Quien siembra, hermano, pasiones desordenadas, cosechará pasiones desordenadas. Pero el que está, aleluya, en Cristo Jesús va a manifestar las obras de Cristo en su vida para glorificar al Señor en su corazón. ¿Sí estás aquí? Así que tú y yo necesitamos mirar, hermano, aleluya, que lo que nos está impulsando, o a lo que nos está impulsando, aleluya, el Señor, es a que tú y yo podamos entender y comprender que es Cristo Jesús quien está en la búsqueda, hermano, aleluya, de que podamos obrar. Me asombró mucho una de las formas, aleluya, en las que se muestra y se manifiesta uno de los frutos de la carne, y está en el libro de Judas, capítulo 1. Bueno, nada más tiene un capítulo. Ahí se va hasta Apocalipsis, exactamente un libro antes. Es más, una página antes está Judas. Porque si bien Gálatas hace una gran lista acerca de lo que se siembra en la carne, aquí hay una cosa que se siembra en la carne y a lo cual muchos, aleluya, no le hemos puesto atención. Judas, versículo 8.
No obstante, está hablando acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, lo cual está ligado al libro de Mateo y ahorita lo vamos a ver. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades o poderes superiores. Hay una obra en la carne, hermano, a la cual pocos estamos poniéndole atención, y dice la palabra de Dios que mancillan, es decir, que ensucian, amén, ensucian la carne. Dice, son soñadores, aleluya, que hacen cosas a favor de la carne, que la ensucian. Dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. El libro de Mateo, capítulo, vamos ahí a Mateo capítulo 7. Y algunos de nosotros, hermano, solo queremos quedarnos, aleluya, con esa lista que está en Gálatas acerca del adulterio, la fornicación, la idolatría, pero no. También, aleluya, todo aquel que se levanta en contra de la autoridad, que habla contra la autoridad, hermano, aleluya, es alguien que siembra para su carne. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De eso está hablando Judas. De esos hombres, hermano, aleluya, que están contra la autoridad, que leen la Biblia, pero ellos no quieren autoridad, que leen la Biblia en su casa, pero no quieren venir a una iglesia, que hablan acerca o contra las autoridades, hermano, y no, que no, quizá no digan verdades, pero no tienen ese derecho de parte de Dios. Y los que siembran eso en su carne, un día segarán corrupción. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Lo que está haciendo Cristo es volviendo a usar la analogía de un árbol representando a un hombre, de un árbol, aleluya, representando a una persona, y hablando nuevamente de sus acciones, de sus actitudes y de qué está pasando en su vida. Así que cuando tú y yo, hermano, hablamos en la iglesia respecto a los frutos del Espíritu Santo, tenemos que comprender que esa sobrenaturalidad de la cual nosotros, aleluya, hoy dependemos, es por causa de que Cristo nos injertó, aleluya, en Él, y que nos da el Espíritu Santo como una savia que fructifica cosas que glorifican al Padre. Que ninguno de nosotros está buscando que el Espíritu Santo nos glorifique. Ciertamente nos cambia y ciertamente nos pondrá en lugares de honra por causa de su obra, pero la idea principal es que Dios sea glorificado como Jesucristo lo estableció en Juan capítulo 15. Así que cuando tú y yo no damos frutos, ¿cuáles frutos? Los del Espíritu. Cuando tú y yo no damos los frutos del Espíritu, entonces vendrá su Padre, que es el labrador, y nos quitará. Escúchame bien, ya no es que tú te quieras ir, ya no es que tú no quieras venir, ya no es que tú estés harto del evangelio, ya no es que tú digas que eres débil y que no puedes seguir en esta carrera, ya no es que tú digas que esto es muy difícil y que tú jamás podrías. No, 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 no. Aquí el Padre decidirá quitarnos de la vid y echarnos al fuego eterno. Aquí ya no es que tú digas, es que yo no quería venir. No, hermano. El Padre en su autoridad retirará esos pámpanos que dan frutos de la carne y no del Espíritu. Por eso es que los que alcanzamos a entender la gracia, estamos buscando que el Espíritu fructifique en nosotros para honrar a aquel que tiene la autoridad de desecharnos o dejarnos, aleluya, pegados a la vid. Porque imagina que hoy viniera ese labrador, hoy domingo, y nos viera aquí pegados a la vid, que es Cristo Jesús, y dijera, voy a podar la vid, voy a ver, aleluya, quién ha estado fructificando en la carne y en el espíritu, y hoy voy a hacer esta poda. ¿Cuántos seríamos retirados? ¿Cuántos seríamos dejados? Y ya no se trata, te vuelvo a repetir, de que tú tomes la decisión de dejar de venir. Porque hay personas que cuando pasan esos tiempos de dificultad, la gente dice, bueno, voy a irme a fortalecer, voy a ir a calmarme
ore para que no pierda la fe, ya no voy a venir. ¿A dónde va? ¿A dónde va esa persona? ¿Has pasado por ese punto, hermano? Donde dices, híjole, es que me siento mal, luego regreso. Es tu carne fructificando la maldad, es tu carne llevándote a la corrupción. Porque si tú no vienes a Cristo después de entender que el segador podría retirarte permanentemente de la vid, entonces mientras tú no lo entiendas, hermano, tú creerás, aleluya, que tú eres el que tiene, aleluya, el sartén por el mango y que seguirás decidiendo sobre tu vida si vas y vienes, te quedas o vas, dejas la fe o regresas por ella. No, 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 no. Tú tienes que entender, hermano, aleluya, que alguien que quiere fructificar en esta fe está pegado y enteramente ligado al Hijo de Dios, Jesucristo. Porque un día vendrá el labrador y todo aquel que no haya dado buenos frutos, ese, aleluya, será, hermano, amén, cortado, desechado, será llevado, hermano, aleluya, y será puesto en el horno de fuego. Como dice el Evangelio, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que da malos frutos para ser cortado y echado al fuego. Así que si tú y yo hoy no estamos preocupados por mirar quién está fructificando en nosotros, creo que hoy es una buena mañana para decidir, aleluya, volver a retomar una comunión más profunda con nuestro Dios, con nuestro Señor, aleluya, y que el fruto de su Espíritu, hermano, pueda ayudarnos a contraatacar los deseos de nuestra carne, pueda llevarnos, hermano, aleluya, a desaparecer, aleluya, todo aquello que está atentando contra nuestra eternidad. Si tú y yo hoy no buscamos que el Espíritu Santo fructifique como lo hace, no habrá nada que pueda apaciguar tus deseos, tus pasiones, aleluya, que provienen de una carne caída, débil y pecaminosa. Así que esta mañana la intención es que tú y yo veamos, hermano, amén, que al final de los tiempos, quien sigue teniendo la autoridad y que quien seguirá decidiendo si vamos al cielo o no es el Señor, que el único que puede juzgar acerca de nuestros frutos es Jesucristo, que el que verdaderamente sabe, hermano, aleluya, si el fruto del Espíritu está en nuestras vidas es Jesús, porque lo leímos en Gálatas. Él no puede ser burlado. Si siembras para tu carne, de ello segarás corrupción, pero si siembras en el Espíritu, de ello vas a segar vida eterna. Así que es Cristo Jesús, hermano, el único, amén, que podría hacer hoy que nuestras vidas cambien en su forma de fructificar. Que si usted o yo o cualquier persona que oye este mensaje puede darse cuenta que ha sembrado mucho para su carne o que hoy su carne está buscando volver a sus viejos frutos, hoy es un buen tiempo para pedirle a Dios de su Espíritu y poder, aleluya, fructificar en el Espíritu y poder honrar al Padre, porque cuando Él sea honrado y venga para cegar ese árbol, no nos considere para ser echados en el lago de fuego, sino nos considere para seguir alimentándonos de esta savia que es vida eterna, Jesucristo. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Fruto. Quiero que sepas algo, hermano. Y tiene que ser muy clara la palabra en nosotros y tiene que evidenciar el verdadero, la verdadera intención de Dios. El Señor no dice que el fruto depende de ti. El de tu carne proviene de ti, pero el fruto al cual estás llamado a dar no proviene de ti. Ese fruto proviene del Espíritu Santo. Ese fruto proviene de la comunión que tú quieras tener con Dios. Toda esa estrategia disciplinaria que tenemos de lectura bíblica, de oración todos los días, de ayuno semanal, no está pensado en hacerte sufrir. No está pensado en hartarte la vida. No está pensado en darte algo religioso.
Está pensado en que usted y yo y cualquier persona que ha declarado su fe en Jesucristo, hermano, aleluya, pueda mantenerse arraigado, aleluya, y cimentado en Jesucristo. Está pensado en que usted no pierda su comunión con el Padre, porque el día que perdemos la comunión con el Padre, salimos corriendo, aleluya, a alimentar la carne a través del pecado. Y eso pasa porque un día, como dijo Pablo, no te hartes de esto, no te canses de esto, porque un día te cansaste quizá de ser bueno, de ser paciente, de ser perdonador, bondadoso, misericordioso. Y el día que un individuo dentro de la iglesia se cansa de esto, su carne lo lleva al pecado. Y lo que Cristo está diciéndote es, entiende que esto, aleluya, solamente está diseñado para que sigas permaneciendo y manteniéndote en la vid, del cual corre el Espíritu Santo, del cual, aleluya, se te llena del Espíritu Santo, para que entonces ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza puedan manifestarse en ti como alguien que tiene al Señor en sus vidas, no como alguien, aleluya, que es bueno, sino como alguien que fructifica cosa buena por causa del que es su Señor. Estamos hablando, hermano, men, de eternidad en el infierno o en el cielo. Estamos hablando, hermano, aleluya, de juicio. Un juicio para ir al lago de fuego o de un juicio para la vida eterna. Así que tú tienes que pensar y darte cuenta bien hoy en quién o dónde estás sembrando, en tu carne o en el espíritu. Cierra un momento tus ojos y quiero que medites esta mañana los frutos del Espíritu Santo. ¿Se están manifestando en mi vida? Ese fruto proveniente de la esencia misma de Dios es la que está gobernando mi vida y poniéndome en contra de mi carne. Porque cuando tu carne quiera, hermano, hacer lo contrario a esto, solo es el Espíritu Santo el que puede gobernarte. En ese momento quizá digas, voy a hacer algo, amén, para que el Espíritu obre en mí. Hablar de manifestar en nuestras obras para quien sembramos, hermano, es la evidencia propia, personal de cada uno de nosotros, sin ningún tercero, sin ningún segundo, que te pueda hacer saber en dónde estás sembrando. Por la gracia y la misericordia de Cristo, hoy tú y yo, aleluya, podríamos solamente hacer algo: cambiar el terreno de donde se siembra, que de estar en la carne, venir a hacerlo en el Espíritu. Dejar que el Espíritu nos gobierne y ya no la carne. Modificar hoy nuestros deseos de volver a la carne y al mundo, queriendo mostrar que todavía somos lo que éramos, y en lugar de hacer eso, decir, voy a mostrarte que ya no soy lo que era. Quiero mostrarte que Cristo Jesús es mi Señor y es mi Dios. Quiero mostrar quién es el que está fructificando en mí, y eso es el Espíritu Santo. Si Dios habló a tu vida en alguna área, quiero invitarte a venir al altar para que hagamos una oración. Los hermanos van a adorar al Señor, vamos a cantar una alabanza para poner y establecer ese sentir de Cristo. Pero esta mañana es urgente que podamos mirar, hermano, que un día vendrá el labrador. Y si no encuentra un fruto que lo honre, que solamente es el que proviene del Espíritu Santo, dice, cortaré esos pámpanos y los echaré al fuego eterno. No estamos hablando de juegos. No estamos hablando, hermano, de perder 100,000 pesos. No estamos hablando, hermano, aleluya, de otra cosa, sino de eternidad. Y que son los frutos los que evidencian si seremos desgajados o seguiremos siendo mantenidos pegados a la vid. Eso es una decisión que Cristo Jesús le da, porque le dio un albedrío. Usted decide si quiere manifestar los frutos del Espíritu o seguir viviendo en los frutos de su carne. Aleluya.